¿Qué te importaría a ti saber? El tiempo entre falla y falla. Eso es, por ejemplo, un KPI, ¿no? Estamos, sí, podría ser, pero ¿qué determina ese tiempo entre fallas? El MTTF. La confiabilidad de un equipo. Eh, no, no, o sea, que falle en un rango, en dos espacios de tiempo, digamos, estamos a 10.000 horas de hacer que está funcionando un equipo. Y quiero calcular la probabilidad de falla de ese equipo para llegar hasta las 20.000 horas. ¿Ah? Ojo, como condicionante que se va a operar como debe ser, los dos turnos normales, digamos, en. ¿Cuál es el factor que me importa ahí? La confiabilidad, obviamente, a las 10.000 horas, ¿aumenta o disminuye? Hola, Disminuye. Disminuye. disminuye, ¿no? Es lo lógico, porque obviamente mientras más va funcionando un equipo, obviamente va a tender a fallar. ¿Ok? Entonces, si ya estamos en 10.000 horas, ya tiene una probabilidad de falla acumulada. Entonces, estamos diciendo que de 10.000 horas, vamos a llevarlo a 20.000 todavía. Ahí, por eso, tú calculas la probabilidad de falla. Pero entonces, ¿a qué cosa está ligada? Ya te da la respuesta ahorita, básicamente. Tienes horas acumuladas. ¿Qué pasa con el equipo o con sus componentes cuando tienes más horas de trabajo? O simplemente se rompen y ya. Desgaste. Esa es la palabra, eso es lo que tienes que llegar. Gracias, Omar. Obviamente tienes que llegar al desgaste. Por eso también era la data de del primer laboratorio, ¿sí? Para que entiendas eso. Es un desgaste y es un desgaste controlado, ¿ok? Por eso tú también, como tienes una data previa, por ejemplo, en ese momento fue de un análisis de aceite, tú tienes una data de cómo se va desgastando un equipo. Y tú has visto que no es solo 6 meses, 3 meses, es por años de funcionamiento. Entonces no estamos hablando simplemente de 10.000 o 20.000 horas, es mucho más. ¿Ok? Es ahí, entonces la variable que importa, que vamos a ir controlando en el data frame es esa. ¿Ok? El desgaste. ¿Ya? Ahora, el desgaste, ¿sí? El desgaste siempre va a estar ligado al tipo de trabajo, al tipo de environment, el tipo de ambiente que tengas, el tipo de planta que tengas, ¿no? Dónde estés ubicado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que te debe importar? ¿Sí? Eh, ya hemos quedado que la confiabilidad sí es cómo se asegura, ¿no? Que una máquina no falle en un proyecto, en dos puntos de una línea de tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué modelos de confiabilidad has visto aparte del Weibull, por ejemplo? Y si me dejas preguntarte algo más, en el Weibull, ¿cuál es la limitante? Mira, ahorita nomás, analizando este Python ahorita. Acá, por ejemplo, tenemos análisis, en este caso son de ventiladores, ¿sí? En este caso son de ventiladores. Y más abajo, cuando he verificado los datos, te digo que tengo 20.631 filas, ¿sí? Y 19 columnas. O sea, para este lado tenemos, en este sentido, esas son las filas, hay 20.000, ¿sí? Así hacia abajo, en todo este sentido, son 20.000, y 19 son estas de acá, ¿no? Estas de acá son 19, ¿ok? ¿Me dejo entender ahí? De esta pequeña cabecera, ¿sí? Porque inclusive acá te dices, ¿no? El data frame de la cabecera de ese Excel, por eso te bota estos 5 datos primero, te dice, ¿no? Acá, ¿cuál de todos estos es el desgaste? ¿Cuál de esos representaría el desgaste? Ojo, ¿sí? Tienes que saber determinar eso al inicio. ¿Cuál representaría el desgaste aquí? Si tú vas a ver después siempre,
de los 2 o 3 primeros componentes que son el orden o el número de activo, el tipo de activo y en este caso tiene ciclo. Este OS, ¿sí? Es el Operational Setting. Es la programación de cómo funciona un equipo. Y se puede variar a lo largo del tiempo, ya te he dicho, porque hay veces que aumentan o quieren aumentar la producción, ¿no? Entonces, esta parte puede tener variaciones, pero es el Operational Setting, el OS. ¿Ok? Lo demás de acá, mira, ¿qué dice? HPC Outlet Temp, LPT, Total, Outlet Press, Fizz, Fan Speed, Fizz Core Speed, ¿ok? ¿Y eso de dónde vendrá? ¿Te acuerdas cuando comenzábamos a ver esto en otras clases? ¿Cuál era la lógica de funcionamiento? ¿Mm? A ver, ¿dónde está mi idea por esto? A ver. Por ejemplo, sí, las diapos de hoy son rápidas, son cortas, porque como te he dicho, es un poco sencillo. O bueno, te lo estoy haciendo sencillo para que no te compliques tanto y te lleves lo que quiero que te aprendas. En este caso, sí, en este caso, si nosotros hacemos una pequeña introducción a confiabilidad, ya hemos definido la confiabilidad, ¿sí? Ya hemos definido la confiabilidad. Ahora tú me dirás o me compartirás tu punto de vista. ¿Cuál es la importancia de la confiabilidad en sistemas y productos? ¿Es importante o no es importante hoy en día? O simplemente prefiero que esté disponible un equipo y ahí queda. ¿Mm? Eso te lo dejo, de repente te tuvo un examen, ¿ya? Para no demorarnos mucho el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, los conceptos básicos de estadística, porque Weibull es un estudio estadístico, ¿ya? ¿Para qué sirve? Ya te vuelvo a repetir, nos sirve para predecir la probabilidad, ¿sí? De que un artículo o de un activo falle en función del tiempo. Van a existir muchos modelos, ¿ya? Muchos modelos de confiabilidad. Lo que te decía, lo del Weibull es solamente uno de ellos. Y tiene desventajas, por eso no solamente existen uno, existen más. Por ejemplo, por ahí, ¿no? El exponencial, lineal, normal, beta, gamma, ¿sí? Hay más, ¿no? Entonces es allí donde yo te digo, ten eso en consideración. Weibull no es lo único y tiene su limitante. Y hasta ahorita no, ninguno me dice cuál es la limitante, deberían saber la limitante. Entonces, la importancia, ¿no? Que vendría a ser simplemente al final es que confías en que un activo va a funcionar de cierta manera o cercana al menos a lo que fue diseñado, ¿sí? De manera continua, obviamente, de un punto en el tiempo de un punto uno a un punto 2. Ahora, nuevamente te repito, disponibilidad es lo único que te importa. Disponibilidad es igual a confiabilidad. ¿Ah? Hola. Otra pregunta que te dejo al aire. ¿Ah? En este caso, si tú te das cuenta, aquí tienes, mira, vamos a decirle cuadrantes verdes, ¿sí? Esos son intervalos, ¿ya? Son intervalos. Ese intervalo pues, se denomina como histograma, ¿ok? Todo esto son intervalos y se denomina histograma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el modelo Weibull? Nuestro modelo de análisis ahora. Pues obviamente acá, ¿no? Esta es la curva de densidad, la rojita. Eso es nuestro modelo, ¿ya? Eso es nuestro modelo. ¿Cómo se hace? ¿De dónde salen esos datos que están aquí en verdecito? Esos son los datos crudos, se llaman, ¿ya? Datos crudos. Esos son de campo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es lo que simplemente vas a sacar de tu escala, ¿sí? Va a salir de tu escala, los descargas y eso es lo que tienes ahí, datos de campo, ¿ya?
Ahora, en el caso, ¿sí? En el caso, ya comenzamos con un poquito de preguntas. ¿Qué aplicaciones se acuerdan para el modelo Weibull? ¿Mm? Así que tienes tres cuadros, obviamente tienes tres aplicaciones connotadas, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, pues análisis de vida útil, ¿sí? Se utiliza para modelar el tiempo, o sea, el primer fallo de un proceso o sistema. ¿Ok? En este caso, se podría modelar el tiempo hasta que una bomba de agua falle por primera vez, por ejemplo, ¿no? Es análisis de la vida útil. La segunda aplicación, modelado de tasas de fallo. Tasa de fallo, ¿ah? Ojo, mira, escúchame las definiciones, ¿no? Tasa de fallo. La tasa de fallo en función del tiempo a menudo siempre va a seguir una distribución Weibull, ¿ya? Esto es particularmente útil ¿en qué sentido? Para componentes, ¿no? Para determinar qué tallas de fallo tienen y cuándo aumentan o cómo disminuyen el tiempo, ¿no? Bajo ciertas condiciones, porque si has visto hace un momento la presentación que te estaba dando, hay varios factores para controlar. Entonces es parte de, ¿vale? Luego, el mantenimiento preventivo también, ¿no? En la parte de mantenimiento preventivo, la distribución de Weibull va a ayudar ¿en qué? A determinar cuándo es el mejor momento para realizar el mantenimiento en equipos maquinarios. ¿Ok? Entonces, que tu trabajo que sea de escritorio no quiere decir que iba a quedar, ¿no? Tú vas a corroborar esto en campo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si un tipo particular de batería tiende a fallar después de cierto periodo, el mantenimiento podría, sí podría, programarse poco antes de ese tiempo para minimizar el tiempo de inactividad y de los costos, ¿no? Ahora, ese programarse antes de tiempo va ligado a la curva que te mostraba desde el primer día de clases, ¿no? Hay una curvita, así, desde el mejor punto de trabajo hasta que comienzan a aparecer los tipos de mantenimiento, ¿no? Y antes eran las técnicas de monitoreo, técnicas de vibración, sonometría, ¿sí? Entonces, o UT, que le dicen también, que es otro tipo de análisis. Eh, por ejemplo, esos también te determinan, ¿no? Cuando está iniciando una falla. Pero con esto ya determinas un punto exacto mucho antes de esas prácticas o de esas buenas prácticas de mantenimiento. ¿Ya? Perdón. Otra pregunta. ¿Te acuerdas o no te acuerdas los parámetros del modelo de Weibull? ¿Mm? Perlas. ¿Te acuerdas los parámetros del modelo de Weibull o no? Perlas. Sí, ingeniero. Hola. ¿Te acuerdas de los parámetros del modelo de Weibull o no? En ese momento se me olvidó, ingeniero. Justo ahorita que te he preguntado te has olvidado. Ese Perlas. William pasa. ¿Te acuerdas los parámetros del modelo de Weibull? Me imagino que es el ETA, creo beta, y el gamma, me parece. Estamos bien. Vas por buen camino. Gracias, Willy. Sí, entonces, son las clásicas, ¿sí? Parámetro de forma, como nos decía Willy, ¿sí? Exacto, gracias, Helen. Gracias, Helen. Forma, escala y la ubicación o valor umbral, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos tres son los parámetros del modelo, ¿verdad? Acuérdense de eso, porque esto también va a estar reflejado en sus análisis. La estimación de parámetros, lo que vas a ver en la plantilla que te voy a dar es esta, ¿ya? No es más. Estas dos celdas, ¿ok? Esas dos celdas. La primera, ¿sí? La primera, la que tiene el nombre 5, va a ser la que te va a importar o la que te va a instalar la capacidad de hacer el waybook en tu Python, ¿ya? Y esta de aquí, la séptima, es la que te va a localizar, ¿sí? Esos parámetros, ¿ya? ¿Me hago entender ahí? Entonces, estas son las librerías. La Weibull es una librería, ¿ok? Y los parámetros vendrían a ser las variables que hemos estado hablando en su momento, ¿no?
Y este punto fit, por ejemplo, ¿sí? Mira, aquí está la librería. Pero acá tienes algo más. Punto fit y encima te enlaza los datos. ¿Ok? Este punto fit es que la librería se va a ajustar a los datos que tú le des. ¿Y estos datos de dónde son? Obviamente del Excel que vas a hacer correr en el programa. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitas ir buscando o entendiendo? K, en este caso, es la forma, lo que hemos visto hace un momento. Loc es la localización y obviamente escala es escala. ¿Sí? Esos son los parámetros. Acá están definidos. Tú los defines. Esa es una programación, está en blanco, ¿no? Y estos son los valores que te están botando como análisis inicial de esos tres parámetros para tu web. ¿Ya? Entonces, esto es lo que viene después. Ahorita vamos a ver de nuevo el collab, ¿sí? Pero para que más o menos vayas entendiendo, ¿no? Esta probabilidad de falla, ¿sí? Esta gráfica, ¿quién me dice cuál es la coordenada X y la coordenada Y? Para que tengas claro, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo determinas eso? ¿Cuál es la gráfica de estas dos gráficas que tú ves? Porque hay dos en este diagrama. ¿Cuál es la gráfica de la confiabilidad? ¿Cuál es la gráfica de La probabilidad de vertical, falla? Dime, Lucho, dime. la vertical ing es el eje que me indica la probabilidad. La vertical es la probabilidad. No. ¿Y cuál sería la X? Tiempo. Tiempo. Gracias, Diego. Es el tiempo, ¿sí? En este caso, el tiempo se traduce en horas de servicio, ¿no? Para nosotros siempre es horas de servicio. Ahora, ¿por qué te he tapado solamente esta parte de aquí? ¿Sí? Te he tapado solamente la parte de X y esta parte de Y. ¿Sí? Lo que dijo Lucho, la probabilidad de falla, sí, se mide aquí, pero es acá, en el lado derecho, ¿sí? De la serie de la acción. Entonces, ¿por qué tienes que reconocer primero estos dos? Porque la confiabilidad, con el tiempo hemos dicho que cae, ¿no? Entonces, acuérdate, pues, ¿no? Que la gráfica que va disminuyendo, esa es la confiabilidad, ¿vale? Esa es la confiabilidad. Y obviamente, entonces, lo que es la probabilidad de falla va a aumentar con el tiempo. Es prácticamente todo lo contrario para la confiabilidad. ¿Me puede entender ahí? Sí, claro. Ahora, ¿por qué? Sí, ¿por qué nos importa a nosotros esta parte de entender esta gráfica? Nosotros usualmente nos movemos con orómetros, ¿ya? Y es lo que quiero resaltar antes de que entres a la práctica. Horas, orómetro, existe un orómetro de control para cualquier cosa, ¿ya? Nos movemos por eso. ¿Por qué? Porque el orómetro nos va a dar el factor de desgaste, la variable de desgaste que hemos definido, obviamente, que es la que nos importa para ese equilibrio, ¿ya? Eh, entonces, va a existir, para generar toda esta gráfica de probabilidad de falla, va a existir un delta de t, ¿no? Un tiempo inicial, un tiempo final, y la idea es de que el Weibull va a generar el cálculo de la probabilidad de falla adecuadamente en esos dos, en ese delta de t, ¿no? En ese tiempo inicial, tiempo final, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vas a tener qué cosa es lo que te va a proponer hacer o que te va a permitir lograr estimación de vida útil de un producto, ¿sí? O el análisis de fallos en componentes electrónicos, por ejemplo. Por ejemplo, estoy poniendo ahí. Ahora, Python para el análisis de Weibull. Antes, mira, antes se necesitaba un software actualizado. Inclusive, había personas que vendían la base de datos del RCM y generaban con eso ¿cómo se dice? Una transposición, ¿no? De los datos que tienen en su planta con esa data del RCM, porque estamos en una tercera, cuarta generación de RCM ya, y hacían el cruce de información y veían, pues, ¿no? El Weibull con eso. Pero hoy en día no, ¿no? Como te he mostrado, ya no es es un software versátil más que especializado, ¿sí?
se vuelve especializado con la gente que lo usa. Ya te he dicho que ese es el bono del Python, ¿ya? Ese es el bono. Entonces, regresamos a nuestro ejemplo, ¿ya? Regresamos a nuestro ejemplo. Nosotros entonces ya vamos a estar viendo aquí, ¿ok? Vamos a estar viendo aquí ya todo lo que es respecto a el ingreso de la librería, ¿sí? La primera celda. Ya hemos subido para esto, obviamente, nuestro Excel, como te he enseñado. Luego hemos hecho ya el enlace para poder leer ese Excel dentro del Python que nos está botando estas columnas, ¿no? Como te he dicho, al inicio, ¿sí? Al inicio, solamente te va a botar las cinco primeras filas, perdón, ¿sí? Filas, estas de aquí, 5 primeras filas de tu Excel, ¿ok? En este caso, si te das cuenta, sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá está enumerado, inclusive, o regulado por esa palabra que dice ciclo. Ahora, ¿por qué te hice ver la diapositiva? ¿Te acuerdas que te dije que medimos el waypoint con orómetro? Acá, ¿dónde está el orómetro? Entonces te das cuenta de la importancia de mi pregunta ahora. ¿Ok? ¿Cómo sabes cuál vas a usar? ¿Cuál de todos estos? Entonces tú acuérdate siempre, si no hay orómetro, equivale a lo que es el ciclo. El ciclo es prácticamente un ciclo de trabajo, ¿ya? Entonces siempre va a ser así. El ítem, ¿ok? El ítem, ¿en qué numerado está? El activo, en este caso son ventiladores. Y el ciclo, en algunos casos, como este caso del ventilador está con ciclo, en otros casos ahí va el orómetro, ¿ya? El operational setting, que es esta parte de aquí, tienes 3 para cada uno, ¿ok? Eso te he dicho que varía con el tiempo porque lo varían para ajustar la producción, ¿sí? Las líneas de trabajo. Y lo que viene después de esto, ¿sí? Todas esas columnas, ¿sí? Todas esas columnas de aquí, todo lo que viene después de los 3 o 5 primeros, ya van a ser prácticamente lo que te llega de los sensores, lo que recolecta el PLC de los sensores y lo manda al SCADA. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos que recordar, pues, ¿no? Tenemos que recordar que en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, tenemos que siempre tenemos que ajustar nuestra data, verificar nuestra data. Como te he dicho, ¿no? Acá te pongo, ¿dónde estás? Este es el siguiente comando. Cuando ya primero insertas la librería para leer el Excel, luego haces leer el Excel, ¿sí? Ahí insertas el Excel y lo haces leer, luego verificas, de hecho, verificas la cantidad de datos que tienes, ¿sí? Luego verificas la cantidad de datos que tienes. Y luego, obviamente, tienes que definir cuántos ventiladores hay. En este caso estamos hablando de ventiladores, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos ventiladores hay? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? En el Excel, obviamente, vas a darte cuenta que en el Excel tiene una columna que obviamente dice fan, ¿sí? Y en ese fan te pone 1, te pone 2, 3, 4, 5 y hasta el final. ¿Qué es lo que hace entonces este comando? Busca cada ventilador o fan que sea único en numeración. ¿Sí? Por eso te dice acá, ¿no? El data frame, solamente de las celdas que digan ventilador y que sean únicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha hecho Python? Ha revisado todas estas 20.631 celdas con 19, perdón, filas con 19 columnas y ya te está botando prácticamente que el rango de ventiladores que tienes son 100. ¿Ok? Son 100. Luego, ahí tienes, si quieres verlo de esa forma, esa es una, ¿no? Esa es una forma de reprogramarlo. Y una forma más certera, inclusive, es len, ¿no? El conteo. Len es para contar, perdón. Entonces, ahí te sale de frente el número. Tienes 100 unidades. Es la respuesta. Entonces, tú vas a ir ploteando después ya, o analizando, si quieres decirlo de esa forma, lo que es el ciclo. Lo que hemos dicho que obviamente a nosotros nos importa, ¿no? En la parte ciclo, ¿sí? En la parte ciclo, tú vas a ver que, obviamente, ya
el funcionamiento, ¿no? Ahora esto, si tú te das cuenta, para plotear, ¿qué era plotear? Cuando ustedes hablan de ploteo, es mostrar, imprimir, ¿sí? Entonces, en este caso, te está mostrando, ¿sí? La gráfica del ciclo. ¿Ok? La gráfica del ciclo. Y ploteo show, o sea, si le pones solamente esto, no te va a mostrar la gráfica. Tú tienes que ponerle, sumado al primero, este ploteo show. ¿Ok? Y te va a botar la gráfica. Luego, después de eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ejemplo, cada tipo, ¿sí? De variable que tiene. Nosotros hemos dicho que estas variables no nos van a servir para ese análisis que vamos a hacer. No te sirve. ¿Por qué? Porque esa es la limitante del Weibull. Ninguno me respondió, pero yo te lo respondo ahora. O yo te lo digo. La limitante del Weibull es que solamente mide el desgaste. ¿Sí? Por eso es la más básica, la más rápida de hacer. ¿Ok? Las demás variables, como tú estás viendo ahorita lo que te estoy mostrando, ¿sí? Estas variables, ninguna de esas se utiliza en lo que es el Weibull. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué vas a encontrar en esta plantilla de laboratorio? Que vas a volver a desarrollar obviamente tú. Vas a determinar, ¿no? Los que te importan, ¿no? Por ejemplo, vas a ir sondeando, en este caso, ¿sí? En este caso, yo estoy, sí o sí tiene que ir la parte de fan y la parte de ciclo, porque tiene 100 tipos diferentes de ventiladores y cada uno de sus ventiladores tiene un ciclo, ¿ok? Y en este caso, ¿cuál estoy decidiendo yo para considerar como variable? Como información relevante. La temperatura, ¿ok? La temperatura. Entonces ahí comencemos a hacer nuevamente, ¿ok? Lo mismo que hemos hecho en la primera etapa, ¿sí? Localizar la información de esas tres variables que estoy definiendo y obviamente, como te he dicho en la primera etapa, también te aparece, este es un data frame 2, ¿ok? Obviamente te va a aparecer solamente las 5 primeras, ¿no? Igual que acá, aquí están las 5 primeras. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Solo que este sea más limitado. Ya no te bota todo el Excel. Te selecciona solamente las celdas o las filas y las columnas que están inmiscuidas con esos nombres que hemos puesto, ¿no? En este caso, FAM, ciclo y el EPC Outlet Temp, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer como nuestro Data Frame 2, que estamos haciendo aquí la programación, y las localizamos, ¿sí? Data Frame 2, las localizas, ¿ok? Las localizas y comienzas a hacer la exposición en la cabeza, la cabecera de los datos. Obviamente que te sale solamente un ventilador, solamente el primer ventilador, ¿no? Nuevamente corroboras los datos, la cantidad de datos que vas a tener para esa etapa, ¿sí? Lo que es el DataFrame 2 Shape, lo que te decía hace un rato, y mira, al ventilador 1 tienes 2546. Y tienes en forma o en la columna va a ser 3, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante que sepas usar esto. ¿En qué sentido? Te va a ayudar a generar, a buscar la información más rápido, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros ya tenemos nuestra variable determinada, ¿vale? Nuestra variable determinada, que tú vas a comenzar ya a generar tu verificación. En este caso, nosotros verificamos que tenemos solamente 10 únicos, ¿no? En este caso, ya comenzamos a hacer el face grid, que vendría a ser ya nuestra gráfica por cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Crear un face grid, ¿sí? De cada fan que tenemos, ¿no? Y obviamente te va a generar, mira, para el 1, ¿sí? Para el 2, y así sucesivamente hasta el 100. Teníamos 100. En este caso hemos puesto, creo, para 10, 12. Entonces, solamente vas a generar para 12, ¿no? Para los 12 primeros. Teníamos 100, ¿ok? En este caso solamente está haciendo para 12. ¿Podrías hacer para los 100? Puedes hacerlo para los 100, ¿ok? Puedes hacerlo para los 100. La práctica de hoy, quiero que sea solamente hasta aquí. Que yo te voy a pasar esta plantilla y quiero que hagas aquí, de estos. Pero no, ya no vas a hacer tú para 12, ¿no? Yo te voy a pasar el ejemplo para 12, pero vas a hacerlo hasta 50. Te va a tomar un poco más de tiempo. No tú, ¿no? No hacerlo a mano, porque eso lo tiene que calcular el modelo. Entonces,
Me vas a mandar esto con 50. Y ya no me vas a hacer con esta variable que te estoy poniendo aquí, que a mí me interesó más, ¿no? Que es la de temperatura. Tú escoges otra, ¿ok? Una aleatoria, ¿ok? La primera vas a hacerse sí así. Fan, que es el ventilador, ciclo, que es lo que estamos tomando como fase de desgaste, y una variable. Primero haces así, 50 con esta de aquí. LPC outlet, temp, es la primera, y tú vas a poner otra después. Y vas a correr el programa con otras, pero ya solamente 20 para la segunda variable que vas a tener, ¿ya? Para el siguiente modelo. Entonces es allí ya donde para el día de hoy termina. ¿Por qué? Quiero ponerte el siguiente video para que lo puedas tener en cuenta también. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si puedo proyectarlo de la manera. Segundos. A ver. Por ejemplo, sí, por ejemplo, en este caso, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿No se escucha? No se escucha, dice. Ya, entonces les voy a bajar el video y se los voy a pasar, ¿ya? Como link, para no estar perdiendo el tiempo. Ya, entonces de igual manera les voy a pasar entonces el video del trabajar el Python desde el Excel, ¿ya? Para que tengan otras opciones. Hasta ahorita les voy a pasar ya la plantilla, les voy a pasar el Excel que van a hacer con esta plantilla. Tengan cuidado con el nombre, ya les he dicho, tienen que modificar el nombre, ¿ya? Ya lo he explicado al inicio, entonces es parte de su desarrollo, ¿no? Para ver si han estado atentos o no. Luego, ya te he dicho lo que tienes que cambiar, son los parámetros que tienes que cambiar, ya no van a ser 12 gráficas, sino 50, y ya no van a ser la primera, ¿no? La primera corrida y la segunda corrida del programa va a ser con otra variable y ya no 50, sino solamente 20, ¿ya? ¿Hay alguna consulta, de repente, acotación respecto al trabajo del día de hoy? Comentario. A ver, acá estamos viendo acá. Samir, ¿qué era HT? No, reciente leí, disculpa. Ah, sí, ingeniero, así de referencia a lo que son las horas de trabajo. Ah, ya, las horas de trabajo. Ya. Eh, ya, no hay ningún comentario en lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Todo está claro? ¿Hasta qué hora hay tiempo para entregarlo, ingeniero? Mm, Como ya te estoy dando prácticamente la plantilla hecha, prácticamente vas a tener tiempo hoy día nada más. ¿Ya? Son las 8, hasta las 10 será, pues. Ese ma. Ya, hasta el día de mañana hasta las 10, ¿ya? ¿Está bien? Ey, pero si es esta mañana, ya está hecho, le pones play nomás. Ay, ay, ay. Entonces ahí se pone a llorar, mira. Todavía Ingeniero, falta, ¿podría, 20 por clases favor? falta y... Dime, Omar. Ingeniero, Sí, si dime. podría, si podría repetir otra vez, por favor, las variables que debemos cambiar para la entrega del laboratorio.
he perdido un poco en ese Ya, aspecto. ya, no te preocupes. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, en la plantilla que les voy a dar, ¿sí? En la plantilla que voy a dar, la primera que tienes que considerar es el nombre del archivo Excel. Ya te he enseñado a subir el archivo Excel, entonces tienes que cambiar ese nombre, ¿sí? Toma el screenshot si quieres, no sé, ¿ok? No es el data motor, ahí está, tal cual está nombrado. Truco, ¿sí? Te pasa en el Excel, a veces tiene una codificación interna de tajeados y demás. Tú agarras, aprietas inicio F2, se selecciona automáticamente el nombre. ¿Sí? Le pones control C, le das escape y vienes aquí y le pones ese control C que has tomado, le das después de ese slash, le pones control V y te va a aparecer, ¿no? Obviamente el que tiene que tener como final .xlsx, que es la denominación del formato Excel, ¿ya? Tu primera acotación es esta para hacer tu laboratorio del día de hoy, ¿ya? Tu primera acotación. Entonces, acotación 1 es el nombre, ¿ya? Tu segunda acotación va a ser la siguiente. Tú vas a hacer correr cada celda, porque esto te va a llegar vacío, sin nada. Vas a hacer correr cada celda, ya te he dicho, apretando en este caso, ¿sí? Apretando en este caso ese play que va a generarse cuando tú pones, por ejemplo, tú pones el mouse en esta celda, ¿sí? Tú vas a poner el mouse en esta celda y aquí te va a aparecer un play, ¿sí? Ahorita ya no me deja sacarlo. Entonces el play es lo que tú tienes que apretar para hacer correr cada celda, ¿ya? Eh, es la segunda acotación, entonces 2, identificar cómo corre cada celda, ¿ya? 3, estas son las variables. Yo te estoy dando las variables que yo he considerado a bien, o bueno, que en primer lugar, 2 son sí o sí necesarias. No es que haya considerado bien, que he querido hacerlo porque he querido. No. La primera designa el activo netamente, ¿sí? En este caso, el ventilador. La segunda designa el desgaste, en este caso el ciclo va enlazado al desgaste. Si hubiera orómetro, lo cambias por en vez de ciclo le pones orómetro, o horas de trabajo, o HT, como decías amigo, ¿ya? Y el último, yo he considerado que es importante saber la temperatura del equipo, ¿ok? Entonces, yo le he puesto ahí la temperatura. Y obviamente esa temperatura, ¿dónde la vas a encontrar? Esas variables, ¿dónde van a verse? Más arriba, ¿no? Estas son las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿sí? Lo que yo te decía, LPC o LED temperatura, ¿sí? Me parece que es esa, ¿verdad? Un segundito. ¿Sí? Este de aquí, sí es esa. ¿Ok? He considerado que no considerar ese. La velocidad física la velocidad del ventilador, por ejemplo. ¿Eso qué vendría a ser? La CRPM. ¿Sí? Entonces también puede ser considerado, sí, ¿no es cierto? Puede ser una variable de interés. Después, ¿qué más? Eh, Puedes tener por acá, ¿no? La entalpía, mira, tienes entalpía. La parte de aquí, ¿sí? Tiene la entalpía del ventilador. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? De repente, pues, ¿no? La presión estática también puede ser, ¿no? Entonces, eso depende de ti, ¿vale? Yo te he hecho el ejemplo con la variable que a mí me parecía, ¿no? De repente la temperatura. Entonces yo dije, ya la temperatura, vamos a ver la temperatura. Este de aquí, ¿ok? Este de aquí he tomado yo. Tú puedes tomar cualquiera de estas. Esas son las variables. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a la celda en cuestión, ¿sí? Vas a la celda en cuestión, que es obviamente esta es la celda en cuestión, y ahí donde dice variables, no vas a mover ni la primera ni la segunda. Vas a poner, la primera corrida del programa va a ser con esto. La segunda corrida del programa, esta la vas a cambiar, ¿ok? Y acá, por ejemplo, la graficación o el ploteo,
ya no van a ser de 12. Te dije que la primera corrida era de 50, entonces ahí cambias de 12 a 50. ¿Ok? Y la segunda corrida ya va a ser con otra variable, ¿sí? Le cambias la variable y ya no va a ser 50 y le pones 20. De ahí queda la práctica de bien. ¿Ah? ¿Estamos claros? ¿Está bien o estamos mal? Solamente está aquí para el día de hoy, ¿ya? Listo, Christopher. Entonces, queda Omar. Entonces revisen la hoja que les voy a pasar. Se la voy a pasar a Jeremy, me parece. No sé, me parece que pueden pasarlo ya, si es que están con paltas para pasarlo el día de mañana. Es que yo solamente trabajo en la U el día de mañana hasta las 10. Y de ahí salgo de nuevo de viaje. Por eso les decía hasta las 10. Si quieren darle un poco más de tiempo, ya pues, va a ser entonces con meritocracia. Ya los que van presentando más antes, obviamente más nota. Puedes presentarme hasta el domingo, pero obviamente con menor nota. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Deberías poder presentármelo el día de hoy, porque ya está hecho. No te voy a borrar nada, solamente los resultados. Y no te voy a dar el archivo del Excel subido al Python, al Colab. Te voy a pasar en Colab, ojo, ¿ya? Si estás usando el Python o el estudio, pues lo adaptas ahí. Tienes para también ingresar. ¿Ya? Si no hay más consultas, ¿tienen consultas, muchachos? Dime, Guillén. Ingeniero, va a Dímelo. disculparme por lo que le voy a... Inge, va a disculpar por lo que le voy a decir, pero ahorita he estado teniendo clases también con el ingeniero Salas, entonces no he podido atender ninguna de las dos clases bien. No sé si me podría repetir la tarea, por favor, se lo pido. Hagamos algo, no te preocupes, yo no me siento mal ni nada por el estilo. ¿Quiénes son del grupo de Guillén ahorita? A ver. Levanten la mano. Ander, ¿eres del grupo de Guillén? ¿Said también? Christopher también. Casillas, ok. Listo, entonces con ellos te apoyas. Es la ventaja de trabajar por grupos. ¿Sí? Y son tus compañeros, muchachón. Tus compañeros. ¿Vale? No te preocupes. Listo. Ander se preocupa porque no sé por qué está llorando. Si no hay consultas aparte de que de repente por eso del cruce de horarios, algo más que quieran acotar. Ya, y bueno, voy a tomar lista para los señores que han llegado tarde porque estoy seguro que se han quedado solamente por eso. A ver, levánteme la mano quiénes han quedado. Quintasi me dice acá en el chat. Quintasi, ¿estás ahí? Presente, dije, sí estoy. Ya, agarrame un segundito. Presente. Quintasi, ya. En el chat dice también Dylan. ¿Dónde estás, Dylan? No te veo. Se fue Dylan. Peñalba. ¿Dónde estás, Peñalba? Presente, ingeniero. Hola, Estoy vivo, Peñalba. todavía no se traje en la calle. Ya está bien, está bien. Queda. Tarde, ¿ya? Recuerda, 3 tardes es una falta. Igual tú quitas ya. ¿Quién más? A ver, Helen estaba temprano. Formas Careva ya está bien. Ahora, Ander. ¿Dónde estás, Ander? Harata. Presente, ingeniero. Ahí está, o sea. Queda. ¿Alguien más falta de ponerle en lista? Voy a tomar lista de nuevo, ¿ya? Achuma, ingeniero. Joseph. A ver, ¿dónde estás? Ya, dame un segundito. Joseph. A ver, está Aldazabal. Sí, ingeniero, presente. Ya queda. Luego, pasa Willy. Presente, ingeniero. Listo. Helen, aquí se. Presente, ingeniero. Listo.
Wilson Ari, Presente, ingeniero. ya. Brandon Arias, está Rildo Arque, Héctor Balboa, Presente, ingeniero. Dylan Vasco. Presente, ingeniero. Habla bien, ¿dónde estás, Dylan? En mi casa. Ya te vi ya. No, me refiero a, no te vi en el chat, pues. Ah, estoy,